Aplauso a nuestro Señor. Bien, ahora sí, como tenemos costumbre, si quieren salir de sus asientos, saludarse de mano, con señas, un abrazo fraternal, como ustedes lo deseen, mis hermanos. Muy bien, mis hermanas, mis hermanos. Me da gusto verlos una vez más aquí, un domingo más que nos concede el Señor. Algunos no los conozco, quizás Dios los ha traído aquí por primera vez. Quizás piensen, bueno, es coincidencia, me encontré en la iglesia y la vi y me metí, qué sé yo, pero no hay coincidencias con Él. Es que nuestra vida ya está escrita y Él sabe el comienzo y el término. Él es el principio y el fin, entonces no hay sorpresas con Él. ¿Okay? Entonces ya sea usted que venga todos los domingos o casi todos los domingos, usted aquí por primera vez, el Señor tiene bendición para usted, tiene palabra. ¿Okay? Entonces, una vez más, es un placer verlos aquí en la casa de Dios, usted que nos visita por primera, segunda vez también. Y espero, como lo desea también el Señor, que todos estén bien, de todo, ¿okay? De salud, de todo. Entonces el día de hoy, Dios nos trae un mensaje, de la cual si lo ponemos por obra, mis hermanos, sin duda, le haría muy feliz. Y yo sé que como cristianos, como hijos, hijas de Dios, como creyentes, pues yo pienso que nos gustaría hacer feliz a nuestro Señor. El mensaje de hoy no es algo especial, porque los otros mensajes y los que van a venir, pues vienen de Él y son importantes. Pero yo pienso que este mensaje le va a agradar bastante. Y digo esto porque tiene que ver con algo que usted y yo batallamos y toda la gente, el hacer su voluntad. Yo personalmente creo que nada le agradaría más a Dios, ¿okay?, que ver a sus hijos hacer su voluntad, ¿okay?, vivir en fe, en obediencia, de acuerdo a lo que Él ha dejado escrito en esta palabra hermosa. No sé qué piensa usted, pero yo pienso que estamos de acuerdo en eso. Especialmente cuando vivimos, fíjense, en un mundo que es difícil vivir en él. Sí, tenemos nuestros momentos fáciles en la vida, pero vivimos en un mundo que es imperfecto y nosotros también somos imperfectos. Y este mundo nos ofrece, fíjense, una gran variedad de alternativas, o sea, otros caminos a los caminos que nos ofrece el Señor aquí en su Escritura. Y muchas veces tomamos los caminos del mundo, alternativas, para resolver problemas o situaciones que podamos tener o que tengamos que enfrentar. Sin embargo, yo pienso que el verdadero creyente, el verdadero cristiano, su anhelo más grande debe ser, ¿verdad?, de buscar hacer la voluntad de Dios y resolver los problemas, ya no tanto con lo que el mundo nos ofrece, los consejos que nos da, las salidas que nos da, las alternativas que nos da, sino realmente buscar la palabra de Dios,
buscar las escrituras, ¿verdad? Para hacerle frente a todas las situaciones difíciles que podamos tener. Pero la pregunta es esta: ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad del Padre para nosotros? Especialmente en momentos específicos, cuando usted y yo sabemos que lo necesitamos en este momento. ¿Para qué? Para decidir de acuerdo a su voluntad. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Y el tema de hoy se titula Lo que más le agrada a Dios. ¿Okay? Y claro, siguiendo esta serie de mensajes, ¿verdad? Esperanza eterna, Jesús. Hay un salmo que me llama mucho la atención. Es un pedacito del Salmo 143. Y es el verso 10 de este salmo. Es un salmo de David. No sé si usted lo haya escuchado, lo haya leído, pero habla precisamente de eso, de lo que le agrada a Dios, de vivir en fe, de hacer su voluntad, del deseo de David que era de hacer la voluntad del Señor, no su voluntad, sino la voluntad de Dios. Vamos a leerlo. Salmo 143, 10, fíjense, dice: enséñame a hacer tu voluntad. Y luego me impacta lo que dice: porque tú eres mi Dios. Y luego dice: que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Uf, mis hermanos, ¿quién no quisiera hacer esto? O sea, vivir de esta manera. ¿Quién como hijo de Dios, verdad, no quisiera aprender a hacer su voluntad? Todos. A menos que uno no sea su hijo o su hija y que ande desbalagado ahí por el mundo, ¿verdad? Pero si es su hijo y es su hija, ¿quién no quisiera que su buen espíritu, ¿verdad?, nos guiara por donde no haya obstáculos? O sea, donde no haya piedras y espinos, ¿verdad?, en esta vida. Todos lo deseamos. Entonces, a continuación vamos a ver 5 puntos, 5 cosas que nos dice el Señor que debemos de hacer y que nos deja escritas, ¿verdad? Para que entendamos cuál es su voluntad bajo cualquier circunstancia. Entonces, voy a dar estos puntos y estas cosas que debemos de hacer, pero las he tomado de la Biblia, no son mías. Pero algunas de estas cosas van a ser muy obvias para ustedes. Pero como todos tenemos un poquito de cabecita dura, es bueno que el Señor de vez en cuando nos jale las orejas, como quien dice, y nos recuerdes: es que esto ya te lo dije, esto ya te lo enseñé. Todos necesitamos de un empujoncito, de un jaloncito de orejas, porque así somos todos, unos más que otros, testarudos, ¿verdad? Ya no le enseñó y ahí estamos llorando, cuando realmente a mí me ha levantado el Señor, me ha dicho: ¿qué estás haciendo? No acabas de predicar acerca de esto, ¿por qué no lo aplicas para tu vida? Y así hago, bajo la cabeza, cabizbajo, y le pido disculpas. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios nos dice o nos recuerda que debemos de hacer, cómo hacer su voluntad. Hacemos su voluntad, número 1. Aquí es donde empezamos a escribir. Hacemos su voluntad cuando, mire, usted y yo platicamos con Dios diariamente, todos los días. El domingo, quizás usted antes de venir, quizás ya platicó con Él. Pero si no ha platicado con Él, ¿qué cree que vamos a hacer? Antes de alabar al Señor, antes de cantarle, ¿qué hicimos? ¿No platicamos con Él? Después de que terminamos de cantarle, ¿qué hicimos antes de yo empezar a hablar de parte de Él? Oramos, ¿no es cierto? Platicamos con Él. Ok. Vamos a leer esta escritura que fortalece, ¿verdad?, este punto de platicar con Él. Y es en términos generales. Mire lo que dice en Mateo 6:33. Más bien, busquen, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas se les serán añadidas. Y al último, quizás usted está poniendo un signo de interrogación. ¿Y cuáles son esas cosas? Las cosas que usted y yo necesitamos, no que queremos.
El Señor va a suplir todas nuestras necesidades, no todas nuestras necesidades. Entonces hay que buscarle primero. Por eso es que dije yo, quizás alguno de ustedes, antes de venir aquí a la casa de Dios, usted ya conversó con el Señor. Pero si no lo ha hecho, este mensaje es para usted, para mí, para todos. Pero a unos les va a caer el saco mejor que a otros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quizás este mensaje para usted le quede mejor. ¿Por qué? Porque le va a ayudar. Quizás usted no está haciendo estas 5 cosas que voy a compartir con usted. Y lo que más desea es de hacer la voluntad de Dios, porque haciendo la voluntad de Dios no tenemos pierde. Amén. O sea, queremos eso, pero luego después sabemos lo que debemos de hacer, o no lo sabe y se le está dando a conocer el día de hoy, pero si lo sabe, pues se le está recordando el Señor. Entonces hay que buscarle primero. Antes de venir a la casa de Dios, aquí, a la iglesia, ¿verdad? Donde nos juntamos, se hace iglesia, usted ya debe haber conversado con Él. Platique con el Señor, busque su reino, busque de su voz. Dele gracias porque se levantó, dele gracias porque descansó. Esta es una de las cosas más sencillas que realmente podemos hacer, hablar, platicar, escuchar a Dios. La Biblia le llama oración. Oración, así de sencilla. Sin embargo, para muchas personas la oración es como algo, como último recurso, cuando debe ser el primero. En toda situación, estemos en problemas o no, estemos pasándola bien, la plática, la oración con el Señor nunca debe de faltar. Sin embargo, siendo una de las cosas más sencillas de hacer, la mayoría de la gente no acostumbra a hablar diariamente con el Señor. ¿Por qué? Porque este es uno de los hábitos que realmente no nace de la noche a la mañana, no nace. Quizás en este momento usted está diciendo, ay, pastor, otra vez, va a hablar de la oración. Sí, mi hermano, voy a hablar de la oración. Porque ¿cómo queremos omitir a Dios y decirnos que somos cristianos? No, no puede ser así. O estamos adentro o estamos fuera. Pero entre medio no. Entonces, jamás voy a dejar de hablar acerca de la oración, mis hermanos, porque no va a venir un punto donde digamos, ya fue suficiente hablar de la oración. ¿Okay? Oh, no. ¿Por qué? Porque es esencial. Tengo que seguir hablando acerca de eso. Tenemos que tener esta plática con el Señor si realmente queremos saber cuál es su voluntad en toda nuestra vida. En las malas, en las buenas, en las altas, en las bajas. Tenemos que honrarle. Hay que dejarle saber al Señor que es soberano. Tenemos que empezar, ¿verdad? Y comenzar, ¿verdad? Y seguir reverenciando al Señor. Usted le rinde reverencia cuando habla con Él. ¿Por qué? Porque le está diciendo, es necesario platicar contigo. No puedo dejar de hablar contigo. Necesito hablar, necesito escucharte. Orar al Señor, platicar con Él es esencial para mantener, fíjense, una relación con Él. ¿Cómo puede uno tener una relación con alguien si no habla y no platica? Nunca, jamás no se va a dar. Entonces, entre más frecuentemos, entre más lo busquemos al Señor, más conversemos con Él, más grande y más profunda se hace esta relación con Él. Es individual. Es que mucha gente a veces nos busca, ora por mí, oye, es que no puede, y sobre todo aquellas personas que no están muy cerca de Dios, que sabe que nosotros sí estamos, nos buscan, oye, ora por mí, que oren ellos. El Señor también les escucha, ¿no es cierto? Pero muchas veces estamos dependiendo de la gente. Y no me malinterpreten, mis hermanos, está bien que la gente a veces se apoye en nosotros, pero en el cual deberían de apoyarse primeramente es en Él. Porque el Señor habla directamente con sus hijos y con sus hijas. Y después nos da confirmación con alguien más, algún hermano o otra hermana, acerca de que lo que le estamos pidiendo, lo que Él nos ha contestado. Y viene la confirmación. Es por eso que es bien importante platicar con el Señor. Es uno de los mejores hábitos que el ser humano realmente se puede formar, o sea, desarrollar. Es importantísimo, es crucial para el cristiano por varias razones. La primera es esta, es importante y crucial
Porque muestra, fíjense, muestra nuestro nivel de fe. Cuando usted y yo oramos, estamos demostrando que realmente lo que decimos tener, que es fe, lo estamos demostrando con obras. Muestra el nivel de fe. Ya lo he dicho antes, vuelvo a decirlo, enfatizo en esto porque entre más oremos, entre más platiquemos con el Señor, ¿okay?, más demuestra qué tanta fe y qué tan candentes estamos para con el Señor. Cada vez que usted ora, cuando lo frecuenta, cuantas veces más lo frecuenta, indica, es como un termostato, ¿verdad? Indica el grado de temperatura que nosotros tenemos, ¿verdad?, para con Dios. ¿No sabía eso? O sea, ¿estamos fríos en la oración? ¿Quiere decir que estamos distanciados de Él? No. O si estamos en calor es porque estamos cerca de Él. Estamos orando. Dios desea que estemos cerca de Él. Dios no quiere que nos quedemos estancados, que nos movamos, pero hay que movernos hacia Él, cerca de Él. Especialmente cuando se trata de alguien, mis hermanos, que usted y yo no podemos ver. No podemos ver al Señor, pero déjenme decirles, el verdadero cristiano, el que anhela conversar con Él todos los días, en las buenas o en las malas, mis hermanos, siente al Señor. Lo siente como sentimos esos rayos del sol que nos empiezan a calentar la piel. Yo he caminado en las mañanas cuando está bien frío, ¿okay?, y trato de buscar, ¿sabe qué?, donde está el sol. ¿Por qué? Porque si camino en la sombra y hace frío ya, pues me siento frío, pero en cuanto me muevo y busco donde están los rayos del sol, miren, no puedo ver los rayos, pero los puedo sentir. Lo mismo con el viento. Usted le puede dar trancazos al viento, se va a cansar. No que le queremos pegar al Señor, pero cuando la brisa viene, cuando el viento viene, nos mueve. Y así es como alguien está realmente en oración con el Señor. Siente la brisa, siente el viento, y así sentimos al Señor. No lo podemos ver. Y la Biblia nos habla acerca de eso. ¿Por qué? Porque no es por vista, es por fe. Y tenemos que creer en Él. ¿Okay? Tenemos que agradar al Señor. ¿Y cómo le agradamos? Por fe. Con fe, ¿verdad? Es posible agradar a nuestro Señor. Sin fe es imposible agradarle. Entonces, la oración es eso. Indica qué tan candentes, ¿verdad?, en calor estamos. O estamos distanciados, estamos fríos, o estamos cerca del Señor. ¿Okay? Pero todo esto, mis hermanos, sin la oración, ¿okay?, es como si dijéramos, pues tengo hambre, pero no come. ¿Dónde están las obras? Usted dice, pues tengo fe, pero no come. No levanta la palabra de Dios. No platica con Él. No se va a un rincón a decir, no, voy a platicar. Cuando usted cree en alguien, oye, usted va a buscarlo. Busque primeramente el reino de Dios. O lo va a hablar por teléfono. Así es la oración. Si no puede ver a esa persona, pero sabe que existe, pues le va a marcar. Márquele al Señor. Márquele. Yo sé que Él le va a mandar textos. Aquí están. Son los textos del Señor. Ahí han estado todo el tiempo. Pero muchas veces no abrimos la Biblia, ni siquiera marcamos al Señor. No hacemos tiempo para eso. Es por eso que es crucial la oración. ¿Por qué? Porque muestra, ¿verdad?, que tanta fe tenemos. Entonces, sin hacerlo, pues estamos completamente engañándonos a nosotros mismos. Podemos decir, mis hermanos, que tenemos fe hasta que estemos azules y morados, pero si no platicamos con Él, entonces está muerto. Está muerta la fe que tenemos. Santiago 2:17 lo pone bien en claro. Dice, como pueden ver, dice, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones. Está muerta, dice, y es inútil. Una vida sin oración, déjeme decirle cómo está. Fría. Usted sabe muy bien cuando no ora si está cerca de Dios o no. Porque si usted está orando, se va a sentir cerca de Él. Una vida sin oración es una vida fría, distante de Dios. Es una vida sin fe.
O sea, la verdadera fe, porque no hay acciones, sin obras. Entonces busque al Señor, busque primeramente el reino del Señor, haga tiempo para Él. ¿Okay? La fe en sí nada más decir, pues yo tengo fe, puede decirlo hasta que se ponga morado. Enséñeme, enséñeme. ¿Cuándo se ha hincado? ¿Cuándo lo han visto sus hijos? ¿Cuándo lo ha visto su esposo, su esposa platicando con Él? Que realmente haga tiempo para Él. Entonces eso indica, es un termostato. Haga tiempo, muestre fe y verá que el Señor le va a sonreír y usted le va a sonreír también a Él. Amén. Porque no hay nada como tener una plática y una relación con nuestro Dios, el creador del universo. Amén. Ahora le voy a preguntar, ¿sabía usted esto? Sí lo sabía, lo sé. Pero ¿qué tantas veces lo hacemos? Ese es el punto. ¿Qué tan seguido frecuentamos al Señor? ¿Y por qué es importante? Esa es la prueba que se hace uno solo. Dice, pues tengo fe, pero ¿cuándo fue la última vez que platicó con Él? Ahí lo vamos a dejar. Muy bien. Acérquese, que no se enfríe, no se distancie. Amén. Así es como va a saber cuál es su voluntad, más cerca estando de Él. Muy bien. Es importante y crucial también, ¿por qué? Porque se desarrolla una relación. Y ya he tocado este punto en lo que he hablado. Voy a elaborar un poquito más, nada más. Es crucial. Es crucial la oración, ¿okay? Para saber cuál es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque es comunicación. Ese es el medio que usamos para que usted y yo nos conozcamos el uno al otro, para conocer al Señor. No se puede conocer a alguien si realmente no trata a la persona. ¿Cómo? ¿Cómo va a desarrollar una relación con alguien sin hablar con esa persona? Lo primero que decimos es que yo no he tratado a esa persona, es que no la puedo juzgar, no sé cómo es. Pues entonces, ¿y el Señor? Es lo mismo. ¿Cómo puede decir, pues el Señor es así, cuando ni siquiera hace tiempo o hacemos tiempo para platicar con Él? Entonces es de la misma forma, mis hermanos. Entre más hablemos con Dios diariamente, más vamos a cultivar la relación con Él. Cultivar, o sea, echarle por ahí algo de qué vitamina a nuestra vida, platicando con Él. Y mucha gente platica hasta por los codos. Yo soy una de ellos. No me ven aquí, no me puedo callar, sigo dándole. Entonces, podemos hacer eso también. Pero fíjense, orar no nada más es hablar y hablar. Dale chance de hablar. ¿Okay? Yo no les voy a dar chance de hablar porque después cuando me baje aquí pues podemos platicar. ¿Okay? Pero esto es de una dirección solamente. Por eso ahorita en este momento no tenemos compañerismo, no tenemos comunión, porque no estoy tratándolos a uno. Ya cuando yo baje de aquí, entonces podemos platicar, encontramos algo en común, lo que tenemos, comunión, compañerismo, me gusta hacer esto, me doy a conocer, se da usted a conocer. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Eso es lo que Él desea. Es por eso que les digo que no es en familiar, es uno a uno. Amén. Deseamos saber cuál es la voluntad de Él. Establezca una relación con Él. Sepa qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada, qué le gusta, qué le disgusta. ¿Cómo va a saber si no le da oportunidad? Sepamos, hay que saber cuál es el plan de Dios, la voluntad de Él para nuestra vida. Dice aquí en Proverbios 3:6, mire lo que dice: reconócelo. ¿Cómo voy a reconocerlo si ando bien apurado todo el tiempo? Reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que vamos nosotros a emprender, en todo lo que nosotros vamos a planear, las metas, los sueños que tenemos. Tenemos que buscar al Señor. Señor, quiero esto, ¿está de acuerdo a tu voluntad o no? Él le va a decir. Dice, y Él va a enderezar, ¿qué? Nuestras sendas. ¿Quién no quisiera caminar en esta vida con sendas allanadas, que no hubiera obstáculos? Eso es lo que le pedía David en este salmo que leímos al principio. Dice aquí, dice que me guíe, dice que tu espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Entonces todos queremos saber cuál es la voluntad de Dios, porque sus caminos pues nos los va a allanar. Todos queremos una vida fácil, pero no lo buscamos, no oramos, no platicamos con Él. Vamos pues a desarrollar esa relación con Él, grande, profunda,
con nuestro Creador. Busquémosle todos los días, reconozcamos que necesitamos acercarnos a Él con plática, con oración. Es importante y crucial también porque ahí en la oración, fíjese, escuchamos su dirección. Así es. Es importante por eso. Vamos a cambiarle ahí, muy bien. Escuchamos su dirección. La oración consiste no nada más en uno hablar, como ya lo dije, sino también en dejarle hablar. Hay que tomar tiempo para escuchar su dirección. Por ejemplo, si de pronto al estar orando usted recuerda un versículo, abra la Biblia, léalo, pregúntele al Señor, ¿cómo puedo aplicar esto que me acabas de decir? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? O a lo mejor orando, fíjense, se le viene a la mente una persona. ¿Qué es lo que hace? Pues pare ahí, pausa y empiece a orar por esa persona, porque quizás necesita, o háblele por teléfono, necesita algo, o quizás esa persona tenga bendición, palabra para usted, y que usted necesite escuchar. Así es como habla el Señor. Es por eso que es importante, porque nos da dirección. Podemos dar dirección a hablarle a alguien, podemos hablarle a alguien para que nos dé dirección de parte de Dios. Es por eso que uno dice, bueno, voy a acercarme al Señor, pero tiene que creer que Él existe. Fíjense lo que dice en Hebreos 11:6, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa, dice, a quienes lo buscan. Jesús acostumbraba a orar, fíjense, muy temprano y solo. Pero en una ocasión subió a la montaña y empezó a orar, pero se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y ya estando ahí, lo vieron que estaba orando y su rostro se transformó, su ropa estaba radiante, blanca. De pronto vieron a dos personas que estaban hablando con él. La Biblia dice que era Moisés y Elías, que hablaban de la partida de Jesús cuando ya iba a dejar esta tierra. Y de pronto una nube los envolvió y una voz que se escuchó y que decía lo siguiente: este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. ¿Cómo vamos a escuchar si no hacemos una pausa en nuestra rutina? Cuando oramos a Dios nos trae a nuestra mente una diferente forma novedosa de hacerle frente a la vida, a los problemas. Así de sencillo. Nos limpia ese corazón, nos limpia esta forma de pensar. Entonces hay que pedirle a Dios valentía, hay que pedirle a Dios de su sabiduría para que nos dé fuerzas para actuar como Él nos los indica ahí en la plática. Si hemos escuchado su voz, Él nos va a ayudar a ponerla por práctica, sus instrucciones. ¿Tampoco cree que nomás nos va a decir, haz esto y esto y el otro? No, Él también se esmera para ayudarnos. Entonces, a Dios le agrada que vivamos con obediencia, ¿okay? Y sobre todo, que estemos seguros de que cuando Él nos habla, seguros de que Él nos va a ayudar, que pongamos nuestra fe en Él. Pero no hay que perder este hábito de la oración si ya la tiene. Hay que buscarlo todavía más. Y si no tiene el hábito de la oración, búsquelo. No haga su voluntad propia, no hagamos nuestra voluntad, hagamos la voluntad de Dios. Y Él nos va a ayudar, y Él nos va a recompensar. Amén. Muy bien, número 2. ¿De qué otra forma hacemos su voluntad? ¿De qué otra forma le agradamos? ¿Okay? Formándonos el hábito de leer y estudiar la Biblia. Este es otro punto que usted y yo ya lo sabemos. Sin embargo, muchas Biblias están ahí nomás colectando polvo. No la levantamos. Y yo sé que tenemos la tecnología del teléfono, usted puede agarrar el teléfono y leer eso, no tiene nada de malo. Pero muchas veces tenemos preguntas a ciertos temas, ¿no es cierto? Y no sabemos por qué, estamos grises en eso. No sabemos, estamos entre medio. Pero todos podemos buscar temas que quizás nosotros no estamos muy enterados y convencidos. Para eso es la Biblia, mis hermanos. Para quitarnos de qué? Quitarnos de todo lo que realmente no estamos seguros.
El Señor quiere que vivamos con seguridad. Estudiemos la Biblia para ver qué es lo que nos dice, los temas, situaciones que usted dice, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Para saber si estoy viviendo bien, si estoy haciendo su voluntad. Dios dejó bastantes ilustraciones ahí en sus escrituras, en su palabra, para que vivamos de acuerdo a Él, para que vivamos mejor. Es por eso que es importante leerla, es importante profundizar, ¿verdad? Para que podamos entender en cada situación que vamos a enfrentar. Entonces la Biblia, ¿verdad? Es algo indispensable para saber cuál es la voluntad del Señor. Por ejemplo, si usted dice, bueno, yo tengo preguntas acerca del aborto, ¿por qué es que la gente está tan confundida? Unos sí y otros no. Pues busquen en la Biblia, porque es lo que dejó escrito nuestro Creador. Debemos de ir con el Creador, con el fabricante, a ver qué es lo que dice. Si no, pues nunca vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque a unos nos enseñaron a vivir de esta manera y dice, sí al aborto. Y otro dice, no, no al aborto. Pero, ¿qué es lo que dice nuestro Creador con respecto a eso? Entonces hay veces cuando buscamos temas así controversiales, donde los podemos encontrar en la Biblia, y muchas veces nos habla directamente de qué hacer. Y otros temas son indirectamente, en términos generales. Pero el Señor no nos deja así nada más como, no. Ahí está todo, mis hermanos, indirectamente o directamente. Como por ejemplo el tema del aborto, ¿verdad? Dice, bueno, ¿nos habla directamente? Claro que nos habla. Servimos a un Dios de vida, no de muerte. Salvamos las ballenas, salvamos los animalitos, ¿verdad? Cuando tienen crías. Pero cuando el humano tiene crías, aviéntalo por ahí, ¿no? Hay diferentes circunstancias con respecto a este tema. No voy a entrar porque son diferentes casos, mis hermanos, pero la Biblia tiene para todos, ¿okay? Habla acerca directamente de cómo debemos enseñar a nuestros hijos, para que usted sepa, ¿verdad?, qué les debe de enseñar, qué es lo bueno y qué es lo malo, de acuerdo a la Biblia, no a lo que piensa el vecino o la vecina, no lo que piensa su tía o su tío, no, es lo que nos dice el Creador, y nos habla directamente para que usted sepa qué es lo que le están enseñando a sus hijos en las escuelas. Se dé cuenta, a ver si va de acuerdo a lo que dice el Creador o no. Entonces de eso habla, hay de muchos temas. Habla de forma directa con respecto al homosexualismo, que anda mucho de eso de moda, el transgénero, el transvestismo. Y mucha gente, no, pues pobrecitos. No, es que no se trata de eso, se trata de qué es lo que dice la palabra de Dios. Ahí está escrito, indirectamente o directamente. Y son muchos los temas, y variados, mis hermanos, que encontramos en la Biblia. Pero Dios se encargó de dejarnos direcciones bastante claras para gran parte de los problemas en la vida. O cosas controversiales, como las que acabo de mencionar. Pero para descubrir, ¿verdad?, tenemos que abrir su palabra. No podemos dejarlo en el estante a que colecte ¿qué? Polvo. No, es fundamental para recordar que si algo va en contra de la palabra de Dios, entonces no es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber si va en contra de la palabra de Dios si no lo buscamos donde está escrito? Muchas veces hacemos las cosas por ignorancia. Y eso no quiere decir que estemos bien o que no estemos sin excusa. Es que la Biblia siempre ha estado ahí. Y muchas veces la hemos ignorado. El tiempo que pasemos leyendo y estudiando la Biblia es un tiempo bien invertido. Muchas veces, no, ya perdí tiempo. No, no está perdiendo tiempo. Al contrario, ha invertido. El enemigo quiere que piense así. Pero leyendo la palabra de Dios, vamos a recibir guía, la guía que necesitamos para tomar las decisiones correctas, que son tantas en esta vida, bastantes, ¿okay?, delante del Señor y hacer su voluntad. Por eso que nos deja escrito lo siguiente, y usted ya está bien probablemente familiarizado con esta escritura. Mire lo que dice, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es que útil. ¿Para qué? Para enseñar,
para regañar, o sea, reprender, para corregir, para instruir. ¿En qué? ¿En la injusticia? No, en la justicia. Punto. ¿Okay? Entonces, sabiendo esto, ¿por qué es que a veces somos tan cabecitas duras? Y no abrimos el libro que realmente debemos de abrir. Y no pasamos el tiempo suficiente en su palabra, estudiándola. Si usted quiere saber cuál es su voluntad, quizás diga, pues ¿dónde empiezo a leer? ¿En qué libro? Son tantos en la Biblia. Váyase al Nuevo Testamento. Busque el Evangelio de Juan. Sencillo. Y tómese su tiempo. Nuevo Testamento. 4 evangelios. Lea Juan. Y si usted dice, no entiendo aquí, venga conmigo y yo le digo lo que quiere decir. O le pedimos al Señor, pero por lo que más quiera, no deje de leer la palabra de Dios. Empiece a leerla. Con su familia, con sus hijos en la noche. Júntese. Dice, no le entiendo aquí, subráyela ahí. Dios quiere enseñarle. Quiere enseñarle cuál es su voluntad. Amén. Número 3, ¿de qué otra forma hacemos su voluntad? ¿De qué otra forma le agradamos? Permitiendo que su Espíritu Santo nos guíe. Permitiendo que su Espíritu Santo nos guíe. Usted ha escuchado esa palabra, ¿no es cierto? Espíritu Santo. ¡Ay, el Espíritu de Dios! ¡Ay, el Espíritu Santo! Vamos a hacer una pregunta con respecto a esto. Ya he hablado acerca del Espíritu de Dios en otros tiempos, pero no voy a elaborar mucho en esto. Pero sí le quiero hacer esta pregunta. Y quiero que me ponga atención. Estamos hablando de algo, vamos a hablar acerca de algo, que si usted no ha hecho esto, le va a pasar por un lado. Voy a hacer esta pregunta y usted puede contestar a sí mismo. ¿Ha entregado su vida a Jesucristo? No espero que me conteste en voz alta, pero usted ha dicho en cierto tiempo en su vida, le ha dicho, Señor Jesús, quiero confiar en ti por toda mi vida y te entrego mi ser, te entrego mi vida. Y usted realmente significa eso, o sea, realmente le está saliendo del corazón, no porque alguien se lo dijo. Y le voy a decir por qué le hago esta pregunta. Porque si usted dice, está titubeando, no sé, entonces no lo ha hecho. Porque eso es algo tan significativo que a nadie se le va a olvidar. Cambia vidas. Cuando toma lugar en su vida, déjenme decirle, usted no va a decir, a ver, déjeme pensar. No, usted va a decir, desde ese momento que me hinqué, de ese momento que entré a la recámara, de ese momento que el pastor oró, ¿verdad? Desde ese momento que yo escuché esa radio y paré el carro, tuve un encuentro con Cristo. Desde ese momento mi vida no ha sido la misma de antes. ¿Sabe lo que ha pasado ahí? Usted ha recibido, el Señor Jesús le bautizó con el Espíritu Santo. Es por eso que ya no es la misma persona de antes. Es por eso ahora que le nace, tiene hambre de hacer su voluntad. Busca una iglesia, busca la palabra de Dios, busca platicar con Él. No puede vivir sin el Señor. Y eso es bien importante para saber cuál es su voluntad, para agradarle. Él lo que más desea y quiere bautizarle con su Espíritu. Oh, sí. Y hay personas que viven vacías. Jóvenes se casan y fracasan en su matrimonio porque se casan con personas que realmente no tenían el Espíritu de Dios y ellos tampoco. Están jugando la ruleta rusa. Cuando la palabra de Dios dice muy bien que uno debe de casarse primeramente con Él. Entregar su vida a Él. Y después buscar a alguien que también haya entregado su vida al Señor. Para que lo que Dios une jamás nadie lo puede separar. Y no fracasemos en el matrimonio. No fracasemos en la vida. Es por eso que es bien importante permitirle al Espíritu Santo que nos guíe.
Pero ¿cómo vamos a permitirle que nos guíe cuando ni siquiera mora dentro de nosotros? Porque no hemos ido con Cristo y entregarle nuestra vida, confiar en Él de por vida, y no nos ha bautizado porque no nos hemos acercado a Él. ¿Cómo vamos a dejar que el Espíritu nos guíe si ni siquiera nos han bautizado con Él? Estamos huecos completamente. Entonces, primeramente, yo le recomiendo, si usted titubeó en esta pregunta, al final de cada mensaje que el Señor me da para compartírselos a usted, al final yo hago una invitación para que usted busque a Cristo y Cristo le bautice con su Espíritu, para que usted sepa cuál es su voluntad, porque ahora su Espíritu, el Espíritu de Dios va a morar dentro de usted y le va a enseñar qué es lo que tiene que hacer. Es por eso que es necesario que usted tenga un encuentro con Jesús para que Él lo bautice, crea en Él de por vida, para que Él more dentro de usted. Entonces hay que hacer eso primero y después vamos a mantenernos atentos a lo que Él nos dice, porque Él empieza a hablar con nosotros, no de una forma audible, pero interna, sutil, dulce la voz del Señor cuando nos habla. Pero cuando nos habla y no lo obedecemos, fíjense, lo entristecemos. ¿Quién quisiera entristecer al Señor, al Espíritu de Él? Hay que conocer su susurro, ¿verdad? Cuando nos habla, ¿verdad? La forma en que nos avisa que no hagamos ciertas cosas porque va en contra de lo que Él quiere para con nosotros. Nos habla dulcemente. En una ocasión Jesús le explicó a sus discípulos la importancia de la venida del Espíritu Santo y lo resumió de esta manera. Dice, en Juan 16:8 dijo lo siguiente: y cuando Él venga, ¿a quién se refería? El Espíritu de Dios. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo, o sea, a la gente que no tiene a Cristo en su corazón, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Les va a decir, estás viviendo una vida de pecado con respecto a la justicia y al juicio. O sea, el Espíritu de Dios está tocando corazones de la gente. Nos llama a que nos acerquemos a Cristo. Cuando nos acerquemos a Cristo, nos bautiza con su Espíritu. Y ya no nos está tocando a la puerta del corazón, mora dentro de nosotros. Amén. Ahora reside dentro de nosotros, donde tantas veces estaba tocando la puerta. Gente que nos invitaba a la iglesia y nunca fuimos. Gente que nos dice, vamos a orar, vamos a juntarnos en un estudio bíblico. Nunca fuimos. Ese es el tocar del Espíritu de Dios. Lo hace a través de personas. Quizá le esté tocando su corazón en este momento, o le ha tocado la puerta de su corazón y no la ha dejado entrar. Déjelo entrar. Por eso es que yo le hacía la pregunta: ¿por qué no es usted hospitalario con la persona más buena? El Espíritu de nuestro Padre. ¿Por qué se resiste a recibirlo? ¿O quizás tenga una vida mejor? No la va a tener. Porque cuando usted recibe a Cristo, no va a querer regresar a la misma vida de antes. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? No. Dios quiere bautizarnos con su Espíritu para guiarnos. Pero no lo obedece. Obedézcalo cuando le esté tocando la puerta. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de su error. Quiere hacerlo convencer de la vida en error que está usted y yo viviendo. Quiere convencerlo de que hay una forma de vivir en justicia y con buen juicio. Juan 16:13, mire lo que dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Quizás diga usted, aquí ya sé cuál es la verdad. No. Si no tiene a Cristo, no sabe cuál es la verdad. Piensa, pero no es así. Yo también así pensaba. Entonces prestemos atención a la voz de su Espíritu. Pues es una de las tareas que Él tiene, de convencernos, ¿verdad? A alentarnos, a corregirnos,
en nuestro camino. ¿Para qué? Para que dejemos de pecar lo más que se pueda, ¿verdad? Y que caminemos con Él como guía, ¿verdad? Residiendo dentro de nosotros en un camino verdadero y justo, ¿okay? Conforme a la ley de Dios. Ese es el mejor camino. ¿De qué otra forma hacemos su voluntad? Cuando escogemos rechazar definitivamente el pecado. Cuando viene y nos toca la puerta el adversario, ¿vas a amar a Dios o no lo vas a amar? ¿Vas a obedecerlo o no lo vas a obedecer? Mis hermanos, no hay mejor camino para el ser humano que decidir obedecer a Dios y decirle no al pecado. Y sí, va a haber resistencia, va a haber pelea. Diga lo que diga la gente. Podrán estar en desacuerdo, mis hermanos, pero hay mejor justicia, mejor camino justo. No hay más que la santidad. De decirle, Señor, te amo. Quítame esto. Me está convenciendo, me está llevando a querer pecar. Corra de ahí, salga, huya. ¿Es posible? Claro que sí. Dios siempre nos da una salida, mis hermanos. Pero de esa forma nosotros podemos hacer su voluntad. No queremos resistir al diablo, hay que huir de él. No se ponga a platicar con él, porque vamos a perder. Estamos tratando con un ser espiritual que nos conoce desde hace mucho tiempo, más que nosotros lo conocemos a él. Y no le estoy diciendo que conozca al diablo, no, conozca a Cristo y con eso es suficiente. Porque él le va a saber cómo es el adversario, le va a enseñar para poder defendernos y salir victoriosos. Entonces, cuando decía David, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, guíame por un camino sin obstáculos. Deje que el Espíritu de Dios le guíe, mi hermano. ¿Quiere hacer su voluntad? No me cabe la menor duda. Entonces deje que sea guiado usted, pero hay que dejarle entrar al Espíritu. Hay que invitarlo a que venga. Hay que decirle sí a Cristo para que Él le bautice. Dice aquí, en 2 Corintios 5:17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, o sea, que está caminando con Él, no me desvío, estoy orando, estoy leyendo la palabra, estoy permitiendo, ¿verdad?, que su Espíritu me guíe, ¿verdad? Está en Cristo, dice que es una nueva creación. Nueva creación. ¿Okay? Lo viejo ha pasado, ¿por qué? Porque ya usted dejó de hacer esas andadas, ya las dejó atrás, ha llegado lo nuevo. Lo nuevo viene, ¿verdad? Lo nuevo es lo que le agrada al Señor. Debemos pues elegir rechazar el pecado y andar en obediencia a Dios cada día. Entonces, el Espíritu de Dios, una vez en nosotros, nos quiere fortalecer, ¿okay? Nos quiere ayudar a que reconozcamos las trampas del enemigo, ¿verdad? Nuestra fe va a estar más firme cuando nosotros obedecemos su Espíritu. Nos va a ayudar. Tendremos luchas, sí, vamos a tener luchas. Tendremos tentaciones, vamos a tener tentaciones. No van a desaparecer, pero el Señor nos va a fortalecer con su Espíritu. Donde antes no estábamos fuertes. Dios nos ha capacitado, mis hermanos, para que seamos más que vencedores. Más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo, porque ya ha derramado de su gracia en cada uno de sus hijos que le ha recibido. Ha derramado de su gracia, mis hermanos, sobre todos nosotros. Empezando por la gracia somos salvos. Ha derramado su salvación en cada uno de nosotros. Entonces, que no haga el resto para nosotros. Mantengámonos pues entonces alertas y listos para discernir cuándo es el Señor el que nos está hablando. Vamos a leer esta escritura que quiero que la lea despacito, para que entienda, para respaldar que debemos de rechazar el pecado. Y cómo el Señor, fíjense, nos impulsa, nos ayuda para que salgamos victoriosos, salgamos vencedores. Miren lo que dice en Tito 2, 11, 13. Miren, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad que su gracia, la cual trae que salvación. Es por su gracia que somos salvos. 12 dice, y nos enseña, fíjense, a rechazar ¿qué? La impiedad, o sea, el pecado, dice, y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia.
piedad y dominio propio, o sea, dominio del Espíritu que ahora gobierna dentro de nosotros. 13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Ahí está. Dice, pues nos quedamos solos. No. Tenemos la guianza del Espíritu. Por eso que yo le preguntaba, ya recibió al Espíritu de Dios, ya le dijo así a Cristo. Ya le dijo, te entrego mi vida, de aquí en adelante quiero vivir para ti. Si no se lo ha dicho, ¿cómo le va a guiar el Espíritu si le sigue cerrando la puerta de su corazón? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿No? Lo veo muy callados, mis hermanos. No los dejo hablar, ¿verdad? Y no les voy a dejar hablar hasta más de rato. Número 5. ¿De qué otra forma hacemos su voluntad? Busca la ayuda. Vamos a buscar ayuda ¿de quién? Porque Dios quiere que busquemos ayuda, no nada más de Él, de otros hermanos, de otras hermanas que estén maduritos en la palabra de Dios. Mis hermanos, va a haber muchas ocasiones en que el Señor nos va a decir que tenemos que hacer, pero aún así tenemos un poquito de confusión. A ver, quiero asegurarme, no tiene nada de malo. Usted no quiere dar un paso en falso, qué bueno. Entonces vamos a encontrar caminos, ¿verdad? Que a veces vamos a necesitar una ayudadita, ¿ok? Y va a resultar difícil tomar una decisión correcta. Entonces Dios nos dice, hey, tienes que acudir con fulanito de tal. Hey, tienes que acudir con fulanita de tal. Varón con varón, mujer con mujer, maduros en Cristo. Hey, es tiempo de que vayas al estudio bíblico, donde ahí sí hay comunión. Ahí todos hablamos, todos aprendemos de quién, de Dios. Y todos aprendemos del uno del otro. Nos juntamos los jueves aquí en la iglesia por las preguntas que yo pueda tener, que usted pueda tener. Y aquí estamos, calientitos. Y las dudas que tengamos o las decisiones difíciles, ahí las preguntamos y entre todos nos ayudamos. Así es. Si uno se alegra, todos nos alegramos. Si uno sufre, todos sufrimos, pero todos nos abrazamos. Es ahí donde nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos comunión uno con otro, nos amamos los unos a los otros. Por ahí teníamos una foto del estudio bíblico. Ya han venido más personas, pero vamos a seguir tomando fotos. ¿No la podemos poner por ahí? ¿Sí está? Ah, mira, ahí está. ¿Están todos bien estudiosos? Estamos, sí. Como quien dice, ¿no? Esa fue la primera vez que nos juntamos. Y creo que vinieron más personas. No se sientan mal si no les tomamos foto. ¿Okay? Pero cuando vengan todos, vamos a tomar fotos. A ver qué vamos a hacer este jueves. Lo que más nos gusta. Va a haber convivio, comida, aparte de la comida espiritual. Ya alguien prometió tacos por ahí, ¿no es cierto? No sé quién, pero por ahí. Pero todos contribuimos, todos comemos, todos tenemos comunión. Yo le invito, si tiene, ¿cómo le hago aquí? No sé cuál es la voluntad de Él. Ahí lo decidimos juntos con Él. Amén. Ahí lo decidimos. Entonces, Dios no quiere que nos perdamos. ¿Usted cree que Dios quiere que vivamos en incertidumbre todo el tiempo? No. Con certeza, con firmeza, sabiendo a dónde vamos. Hay que buscar la ayuda cuando la necesitamos. ¿Okay? Hay que dejar que los hermanos nos brinden, ¿verdad?, esa ayuda. Hay que dejar que nos motiven, que nos conduzcan en amor, porque todo debe ser en amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Los más importantes mandamientos. Y ahí es cuando los vemos en acción, mis hermanos. ¿Okay? El amor entre hermanos debe ser algo natural, que sale, ¿verdad? Eso es amor fileo, del cual habla la Biblia. Es un amor fraternal entre hermanos. La Biblia nos ordena que nos amemos, ¿okay?, unos a otros como familia. Pero ¿cómo podemos amarnos si no nos conocemos? Amén. Entonces hay que amarnos los unos a los otros. Hay que darnos a conocer. Romanos 12:10, miren lo que dice. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Pablo expresó este amor, mis hermanos, por los santos a la iglesia de Filipos. Miren lo que les dice. Filipenses 4:1 dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, le dice así, a quienes amo y extraño mucho, dice,
Ustedes que son mi alegría y mi corona, manténgase así, firmes en el Señor. ¿Cómo podemos estar firmes? Viniendo a la iglesia todos los domingos, orando al Señor, abriendo la Biblia, permitiendo, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios nos guíe, rechazando al pecado y juntándonos para estar calientitos. Amén. Mis hermanos, en este mundo vamos a tener dificultad, pero también hay bondad, también hay bendición. ¿Cómo podemos decir te extraño, te amo, si no nos conocemos? Podemos venir aquí y vernos las caras por 10 años. Mis hermanos, el mundo puede rodar y rodar. ¿Okay? Cada día que pasa, oímos de este mundo que se va deteriorando por falta de sabiduría. Nos deterioramos nosotros. Hay que purificarlo con la palabra de Dios. Es que nos falta conocer su voluntad. Por eso es que yo les animo a que nos mantengamos firmes, nos mantengamos enfocados en Cristo, en el autor y perfeccionador de nuestra fe, que se llama Jesús. Pongamos nuestros ojos en Él. ¿Okay? Y así usted y yo vamos a ver cuál es la voluntad de Él para con nosotros. Cerramos con esta escritura, 1 de Juan 2:17. Dice, el mundo se acaba con sus malos deseos. Es cierto, el mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Y quién no quiere permanecer para siempre? Si usted recibe a Cristo, le voy a hacer la invitación. ¿Cómo podemos saber cómo le agradamos a Dios? Bueno, primeramente hay que recibirlo, para así tener el deseo de platicar con Él. Hay que recibirlo en el corazón para después tener ese deseo de platicar con Él. Para después tener ese hábito de levantar lo que Él ha dejado escrito, la carta de amor, la Biblia. Para así después dejar que su Espíritu nos guíe. Para así, ¿verdad?, buscar la ayuda de hermanos y así podamos rechazar el pecado y escoger las mejores decisiones. No hay vuelta de hoja. Todo está fácil. Todo es que usted y yo queramos. Porque Dios sí quiere. Entonces yo le invito el día de hoy. Lo invito. Si usted titubeó y dice, puede ser un momento donde usted se entregó a Cristo completamente de por vida y titubeó, ya no titubee más. Mire, el Espíritu de Dios le está tocando ahorita su corazón. Le quiere hacer saber de su error. Quiere que viva en justicia, con buen juicio. Está pidiendo a gritos que por favor le deje entrar en su corazón. No le cierre la puerta de su corazón al Espíritu de Dios. Ábrale su corazón. Que Cristo quiera hablar con usted. Le quiere bautizar con su Espíritu. Ya no para que siga tocando, sino para que se quede a vivir con usted. Amén. Entonces yo le voy a hacer esta invitación. Si usted ya ha recibido y se ha entregado a Cristo, muy bien. Usted ya tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de usted. Nueva criatura es porque usted ha cambiado su forma de vivir para bien. Pero si no lo ha hecho, y quiere que su vida cambie para bien y quiere tener una relación con Cristo, empezarle a conocer, dele cabida a su corazón. Dígale esto, cierre sus ojos, dígale esto y que realmente le salga de corazón. ¿Desea saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Dígale lo siguiente, Señor Jesús, repita después de mí, Señor Jesús, el día de hoy me estás tocando la puerta de mi corazón. Ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. El día de hoy, Señor, quiero que seas mi Señor. Señor Jesucristo, quiero que seas mi Señor. Te entrego todo mi ser, te entrego
toda mi vida. El día de hoy me rindo a ti. Señor Jesucristo, bautízame con tu Espíritu. Abro mi corazón de par en par y quiero que vengas y te quedes conmigo. Que lo que más anhelo es saber tu voluntad, Señor, por el resto de mi vida. Entonces, Señor Jesús, quédate conmigo. Te invito a que mores en mí de forma de espíritu, Señor. Te he rechazado. He sido indiferente. He sido renuente contigo. Pero ya basta de eso. Dígale, Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora y que nadie me puede limpiar de esos pecados más que tú, Señor Jesús. Por eso que te pido perdón de todos ellos. No los puedo mencionar todos, pero tú sabes cuáles son. Quiero cambiar, quiero que me transformes, que mi actitud sea más como la tuya, Señor Jesús. Y el día de hoy me rindo y me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. De aquí en adelante quiero caminar contigo. Quiero vivir para ti, Señor Jesús. Amén, amén. Si usted hizo esa oración y le salió del corazón, mira, a lo mejor no sienta nada diferente en este momento, pero Dios sabe que si usted lo hizo de corazón, su nombre en este momento, el Señor lo ha escrito en el libro de la vida. Le está diciendo, tú eres mío, tú eres mía en este momento. Has pasado de la muerte a la vida. Amén. Y quizá no le entienda todo en este momento, pero déle oportunidad y va a ver que si realmente fue sincero o sincera con Él en este momento, su vida va a ser completamente diferente y va a cambiar para bien. Amén. Amén. Aplauso al Señor.